El Eintracht de Frankfurt regresó a las competiciones europeas para la temporada 21-22 y con una afición entregada e incansable, las águilas germanas completaron un torneo para la historia. El equipo de Oliver Glasner inició la fase de grupos recibiendo al Fenerbahce y comenzó perdiendo con un dudoso gol de Özil que acabó validando el VAR. Los de Frankfurt empataron con un tanto de Lammers, pero en el último minuto el árbitro señaló un penalti a favor de los turcos. Trapp adivinó las intenciones de Pelkas y a pesar de que Berisha marcó en el rechazo, el VAR advirtió que entró en el área antes de tiempo. El silbato final llegó con 1-1 y con un conato de Tangana, y tras sumar un punto, el Eintracht se desplazaba a Amberes en la segunda jornada. Las águilas de Frankfurt sufrieron el explosivo ambiente de la afición belga, pero tras un sufrido encuentro, se llevaron el triunfo con un penalti transformado por paciencia en el último minuto. El Eintracht recibió a Olympiacos en la tercera fecha, y Santos Borré adelantó a los germanos con otra pena máxima. El árabe empató poco después para los griegos desde el punto fatídico, pero con un tanto de Touré y otro de Kamada, las águilas se llevaban sus primeros 3 puntos del Frankfurt Stadion. Semanas más tarde en Atenas, los helenos volvieron a golpear primero, pero el Eintracht respondió con el empate de Kamada y se acabó llevando otra victoria en el último suspiro con el gol de Auge. En la siguiente jornada frente al Amberes, Kamada volvió a poner a su equipo por delante, pero los goles de Nainggolan y Samatta le dieron la vuelta al marcador. El Eintracht continuó buscando el empate hasta el final, y las águilas cazaron otro punto en el tiempo de descuento con un testarazo de paciencia. Los germanos visitaron al Fenerbahce con la clasificación en el bolsillo y se aseguraron el primer puesto tras empatar a 1 en Estambul. El liderato les ahorraba jugar una ronda preliminar y el Real Betis sería su próximo rival. Los alemanes viajaron a Sevilla con ganas de regresar en el mes de mayo y Kostic adelantó al Eintracht con un centro envenenado. El Betis igualó gracias a un zurdazo de Fekir, pero tan solo 2 minutos después, Kamada volvía a castigar a los locales. Al inicio del segundo tiempo, los béticos concedieron un inocente penalti por mano, pero Claudio Bravo adivinó las intenciones de Borré en el máximo castigo. A pesar de todo, las águilas consiguieron un valioso triunfo por la mínima, y la eliminatoria se decidiría en el Frankfurt Stadion. El partido de vuelta se convirtió en una lucha sin cuartel, y ambos equipos buscaron la portería contraria para marcar. Primero Nauf y después Kostic se toparon con los postes, mientras que un cabezazo de Juanmi hizo volar a Trapp. En el tramo final los verdiblancos apuraron sus opciones, y ya entrando en el último minuto, Borja Iglesias silenciaba el estadio de Frankfurt, igualando la eliminatoria. En la prórroga el Panda mandó un cabezazo al travesaño, y cuando todos estaban listos para los penaltis, las águilas dieron un último zarpazo en el último minuto. Kostic puso el balón en el corazón del área, y Guido Rodríguez chocó contra su portero y acabó empujando el balón a las mallas de su propia portería. El Eintracht volvía a marcar un gol en los momentos decisivos, y las águilas se llevaban la victoria para pasar de ronda. El FC Barcelona sería su siguiente rival en cuartos, y el Frankfurt Stadium se vistió de negro para homenajear la leyenda del fallecido Grabowski. Nada más comenzar el partido, un disparo de Ferran Torres hizo trabajar a Trapp, pero con el paso de los minutos, el Eintracht fue imponiendo su juego. Los alemanes desarbolaron continuamente la mermada defensa azulgrana, y al inicio de la segunda parte, Nauf inauguraba el marcador con una volea imparable.
Las águilas estiraron sus alas en busca de la sentencia, pero los cambios de Xavi frenaron la euforia germana. Ferran Torres culminó una gran jugada colectiva para marcar el empate, y con todo por decidir, Eintracht y Barça se citaban para la vuelta. En plena Semana Santa, Barcelona se plagó de alemanes, y el Camp Nou se tiñó de blanco con 30.000 seguidores visitantes. La impactante imagen del feudo azulgrana colapsó a los locales, y un tempranero penalti de Eric García sobre Lindström dio inicio a la avalancha germana. Kostic desniveló la eliminatoria desde el punto fatídico, y pasada la media hora, Santos Borré marcó el segundo tanto con un latigazo imparable. Tras el descanso, Aubameyang estuvo cerca de recortar distancias, pero fue Kostic quien acertó con el marco contrario para sentenciar la eliminatoria. La reacción del Barcelona llegaría demasiado tarde, y los goles de Busquets y de Memphis de penalti tan solo maquillaron el histórico triunfo del Eintracht en el Camp Nou. Los alemanes se enfrentarían al West Ham en semifinales, y el primer asalto se disputaría en Londres. En el primer minuto, el Eintracht se adelantó con un sorprendente cabezazo de Nauf, y los ingleses se volcaron al ataque en busca del empate. Kevin Trapp salvó con su bota y la ayuda del poste un remate de Bowen, pero minutos más tarde no pudo evitar el gol de Michael Antonio. Nauf estuvo muy cerca de volver a marcar para el Eintracht antes del descanso, pero fue al inicio de la segunda parte cuando Kamada culminó una gran jugada germana para empujar el balón a la red. Acto seguido, Benrahma estuvo cerca de igualar el marcador con un disparo a la escuadra, y poco después Kamada pudo sentenciar el choque con otro remate al poste. Los ingleses apuraron sus opciones en el tiempo de descuento, pero la espectacular chilena de Bowen se estrelló en el travesaño, y las águilas se llevaban otra épica victoria a domicilio. Una semana más tarde, el Inter recibió a los londinenses en Frankfurt. La tempranera expulsión de Creswell marcaría el encuentro, y ya en superioridad numérica, Nauf asistió a Santos Borré para que empujase el balón a las mallas. El West Ham intentó marcar hasta el último minuto, pero la templanza de los alemanes y la seguridad de Kevin Trapp acabó por desesperar a los ingleses. El pitido final desataba la locura en el Frankfurt Stadium, y las águilas regresaban a una final europea tras 42 años de espera. El 18 de mayo de 2022, Eintracht de Frankfurt y Rangers Football Club saltaron al Sánchez-Pizjuán de Sevilla para jugar la final de la Europa League. Los alemanes comenzaron dominando el partido, pero con el paso de los minutos, los escoceses fueron ganando terreno. Aribo avisó con un remate que rozaría la escuadra, y Trapp desvió un cabezazo peligroso de los británicos. Los alemanes retomaron la iniciativa en el segundo tiempo, pero un desgraciado resbalón de Tuta permitió que Aribo inaugurase el marcador para el Rangers. Lejos de amilanarse, las águilas desplegaron sus alas en busca de su presa. Kamada puso a los británicos en preaviso, y poco después, Santos Borré remataba un centro de Kostic para nivelar la final. El marcador ya no se movería, y Eintracht y Rangers se jugarían el título en la prórroga. El calor y el esfuerzo mermaron las fuerzas de ambos equipos, y Kevin Trapp se erigió en la figura del partido en el tiempo extra. El cancerbero germano salvó de forma milagrosa un remate de Ken a bocajarro, y ya con el tiempo cumplido, desvió una peligrosa falta de Tavernier para que el campeón se decidiese en la tanda de penaltis. Eintracht y Rangers se mostraron infalibles en sus primeros 3 disparos, hasta que la figura de Trapp
volvía a coger protagonismo. El cancerbero alemán desvió el remate de Ramsey y llegado el quinto lanzamiento, Santos Borré ejecutaba el penalti decisivo. El colombiano marcó y coronó al Eintracht como nuevo campeón de la Europa League y tras 42 años de su único título europeo, las águilas levantaban su segunda Copa de la UEFA en Sevilla.